Del cocodrilo abatido a artículos de cuero comienza mucho antes de que una puerta metálica se cierre detrás de un camión refrigerado, porque en regiones como el sur de Florida y la costa del Golfo, donde canales, pantanos y ranchos se tocan, el control de cocodrilos no es un espectáculo, es una medida para reducir ataques, proteger ganado, evitar pérdidas en granjas y mantener a las comunidades seguras cuando la presencia de animales grandes se vuelve un riesgo constante cerca de agua y cercas. En esos lugares la vida diaria convive con corrientes oscuras y orillas blandas, y cuando un cocodrilo aprende que un estanque de riego, un canal de drenaje o una zona de embarcaderos le ofrece comida fácil, el problema crece rápido, desaparecen aves y mascotas, se pierde ternero recién nacido, aparecen huellas en el barro a pocos metros de una casa. Y el mismo animal que en el agua parece invisible, en una noche cálida puede acercarse sin ruido a un punto donde alguien baja a revisar una bomba. O a arreglar una compuerta. Por eso la casa de control se construye como una respuesta, no como un capricho, se hace con permisos, en temporadas y con reglas, enfocada en animales identificados como problemáticos por tamaño, conducta o ubicación, y la lógica es directa. Si un cocodrilo ya asoció humanos y granjas con alimento, la situación deja de ser naturaleza y se convierte en riesgo. Entonces la intervención busca cortar ese patrón antes de que termine en accidente o en pérdidas que una familia no puede absorber. La escena cambia cuando ese trabajo llega a la cadena formal de aprovechamiento, porque la prioridad es la seguridad y la trazabilidad, el animal se maneja como un recurso que debe ser procesado con controles sanitarios, el traslado se hace rápido para conservar la carne y evitar contaminación, y al llegar a la planta el ambiente ya no tiene nada de pantano, es acero, baldosas, agua a presión, temperatura controlada, y un flujo pensado para transformar un cuerpo grande y difícil en cortes de carne utilizables y en una piel que puede terminar convertida en artículos de cuero de alto valor. En la recepción se verifica documentación, peso y condición, se registra el lote, se separan áreas limpias y áreas de manipulación inicial, y cada paso existe porque el objetivo no es solo producir, es hacerlo de forma consistente y segura. La planta no trabaja con improvisación, trabaja con un circuito donde el tiempo cuenta, porque cada minuto fuera del frío afecta textura, olor y calidad, tanto para la carne como para la piel, y esa piel es especialmente sensible a cortes innecesarios, golpes o mala manipulación. Luego viene el momento que explica el título, un proceso crudo que no se endulza con palabras, porque se trata de un animal abatido en un contexto de control y ahora entra en una línea de trabajo donde nada se desperdicia, se posiciona el cuerpo para un manejo estable, se hace limpieza externa, se preparan herramientas, se define el primer corte con precisión, y desde ahí la planta se mueve como una coreografía técnica, con tareas separadas y un ritmo que evita errores, porque un error aquí no es solo pérdida de producto, también puede ser un problema sanitario. La piel es la estrella silenciosa, pero no es lo único, la carne tiene su propio destino, se extrae y se clasifica, se enfría de inmediato, se corta según el estándar del mercado, se embala y se etiqueta para distribución, y aunque mucha gente asocia cocodrilo solo con lujo, en estas regiones también hay consumo y demanda culinaria. Y en la industria el valor real está en lograr que el aprovechamiento sea completo, que el control reduzca riesgos en el territorio, y que el procesamiento transforme ese resultado en productos que sostienen empleos, plantas y cadenas logísticas. Mientras tanto la piel sigue un camino aparte, se separa con cortes largos y limpios, cuidando especialmente el vientre donde la textura suele ser más deseada para artículos finos, se retira grasa y tejido adherido, se hace un primer curado con sales para frenar degradación, y se prepara para el siguiente paso que define la diferencia entre un cuero común y un cuero de lujo, porque el lujo aquí no es una palabra, es una sucesión de controles, desde el curado hasta el curtido, desde el teñido hasta el acabado final. En esa primera etapa dentro de la planta, el olor cambia, el sonido también, ya no es el golpe del agua contra el piso, es el roce de cuchillas, el arrastre de mesas, el cierre de contenedores, la apertura de cámaras frías, y el sistema tiene un objetivo claro: mantener cada parte en su condición óptima para que lo que nació como una necesidad de control en el campo pueda convertirse en carne procesada con estándares y en una piel que soportará un curtido exigente sin romperse, sin mancharse y sin perder el patrón natural que la hace reconocible. Y aún aquí, en el corazón industrial, la razón inicial no desaparece, porque el proceso existe porque hay un problema real afuera, canales y granjas donde un cocodrilo grande puede causar daños y peligro, y el enfoque pragmático en estas regiones es que si se interviene debe hacerse con responsabilidad y aprovechamiento, reduciendo desperdicio, creando valor y sosteniendo una cadena donde la seguridad de la gente y la protección de las granjas se conectan con la producción alimentaria y con la industria del cuero que termina en botas, cinturones,
Billeteras y piezas de lujo que muy pocos imaginan cuando miran un pantano tranquilo desde una carretera. Cuando el cuerpo ya fue registrado y dividido por flujos dentro de la planta, el trabajo se vuelve todavía más técnico, porque el objetivo no es solo separar carne y piel, es preservar calidad, reducir riesgos sanitarios y evitar daños que arruinen lo que después será vendido por peso o por pieza. Y en una planta que procesa cocodrilos de control, cada error tiene costo doble, afecta alimento y afecta cuero, y también afecta el sentido del sistema, porque si el control existe para proteger a personas y granjas, el aprovechamiento existe para que ese control sea responsable y sostenible. La carne entra en una lógica de precisión, se enfría rápido, se trabaja en mesas limpias, se retiran partes no aptas, se buscan cortes uniformes, y se separa por destino, filetes para consumo, recortes para productos procesados, y todo debe pasar por inspección y controles, porque aunque venga de un animal silvestre o de control, el estándar de seguridad alimentaria no cambia. La planta documenta, etiqueta, mantiene cadena de frío y aplica protocolos para que el producto salga sin riesgos y con consistencia, y esa consistencia es lo que hace que el mercado exista. En paralelo, la piel entra en su propia carrera contra el tiempo. Después del primer curado con sal se revisa como si fuera un mapa, se miran marcas, cicatrices, perforaciones, cortes accidentales y zonas que no servirán para piezas grandes, y esa revisión no es para juzgar, es para clasificar, porque el cuero de cocodrilo se valora por paneles utilizables, por el patrón del vientre, por la uniformidad y por la ausencia de defectos visibles en las zonas que terminan en la cara externa de un producto de lujo. En regiones donde esta cadena está consolidada, como en el sur de Florida con redes de control autorizadas y plantas vinculadas a curtientes especializadas, se entiende que la piel no se convierte en lujo dentro de un minuto, se convierte en lujo por etapas, primero estabilización, luego curtido, luego teñido, y por último acabado. Y cada etapa elimina una parte del riesgo, porque si la piel se degrada en el inicio, nada después la salva, por eso la planta hace lo esencial, dejarla limpia, curada, y preparada para entrar a tanques y procesos químicos controlados. El curtido es donde la piel se vuelve material, se limpia a profundidad, se rehidrata, se ajusta el nivel de acidez, se retiran restos de grasa, y se prepara la estructura interna para que sea flexible y resistente, y aunque desde fuera se vea como un simple baño, la realidad es un equilibrio de tiempos, temperaturas y soluciones que determinan si el cuero quedará firme o se abrirá, si tomará el color de forma pareja o quedará manchado, si conservará el relieve natural o se volverá plano y sin vida. Después llega el momento del color, porque el mercado de lujo exige tonos específicos y consistencia, negro profundo, marrones cálidos, tonos naturales, y ese color no se aplica como pintura, se construye por capas, con penetración y fijación, y luego se sella, y a partir de ahí el cuero se seca de manera controlada para que no se encoja de forma irregular. Se estira, se suaviza, se plancha con cuidado, y se trabaja el acabado para que el brillo sea el correcto, ni plástico ni opaco, un brillo que parezca natural y caro. Mientras eso ocurre, el resto de la planta y de la cadena no se detiene, la carne empacada sale a distribución, hay contenedores, cámaras frías, rutas de transporte, y también hay un punto que mucha gente ignora, la trazabilidad de origen, porque en control autorizado se registran zonas y razones, y eso protege a la industria y a la comunidad. Evita prácticas ilegales y mantiene el enfoque en seguridad, no en abuso. Cuando el sistema funciona, el control reduce encuentros peligrosos en canales y granjas, y la planta transforma ese resultado en productos legales, inspeccionados y con salida comercial. En el lado del cuero, cuando el material ya está curtido y acabado, comienza otra etapa industrial que también es cruda aunque se vea elegante, el corte, el patronaje y la costura, porque un cinturón o una billetera no nace de una pieza perfecta, nace de elegir zonas buenas, evitar defectos, orientar el patrón para que la textura luzca, y cortar con precisión para minimizar desperdicio, y ahí aparece la ironía del lujo. Una pieza pequeña puede requerir un panel grande para que el dibujo quede centrado y limpio. Por eso el valor sube, porque no solo pagas material, pagas selección y pérdida inevitable. En las líneas de producción de artículos, el cuero se refuerza con forros, se cose con máquinas especiales, se tiñen bordes, se colocan herrajes, se pule, se revisa cada costura, y si el destino son botas o zapatos, el proceso se vuelve aún más exigente, porque hay hormas, suelas, pegamentos, costuras dobles y control de ajuste, y cualquier falla se nota. Por eso el cuero de cocodrilo se maneja con más cuidado que un cuero común, porque el relieve natural no perdona maltrato. Y al final de esta parte del recorrido queda claro el arco completo. Afuera el control existe para que la gente no tenga encuentros peligrosos y para que las granjas no pierdan animales ni dinero.
Adentro la planta existe para que ese resultado no se desperdicie y para que cada pieza pase por protocolos que convierten un cuerpo difícil en alimento y en material valioso. Y esa combinación explica por qué en estos lugares el proceso se mantiene, no porque sea bonito, sino porque es una respuesta práctica donde seguridad, economía y producción se conectan en un mismo flujo industrial. Cuando el cuero ya salió del curtido y la carne ya tomó su camino de distribución, la historia se mueve hacia el punto donde la mayoría de la gente recién entiende por qué esto se llama planta, porque no es un cuarto con máquinas, es un sistema completo que opera como una cadena de control, calidad y ritmo, y si ese sistema falla en un solo eslabón, el impacto vuelve a caer afuera, más costos, más desperdicio, menos incentivo para mantener un control responsable. Por eso las regiones que sostienen este proceso lo tratan como infraestructura, casi como si fuera parte silenciosa del manejo del territorio. En el área de artículos de cuero, todo comienza con la clasificación final, el material se inspecciona bajo luz fuerte, se marca lo que se puede usar para piezas grandes y lo que solo sirve para accesorios pequeños, se decide el destino según el patrón, porque en cocodrilo el dibujo natural manda, el vientre se reserva para productos de mayor valor. Los laterales y zonas con relieve diferente van para partes menos visibles o piezas más pequeñas, y así el lujo se construye desde el primer minuto. Con selección, no con publicidad. El corte se hace con plantillas y medidas exactas, se orienta el patrón para que luzca simétrico, se aprovechan zonas con menos defectos, y se descartan áreas con cicatrices profundas, porque una cicatriz puede ser historia en el pantano pero en el mercado se vuelve una falla estética. Luego vienen los refuerzos internos, se pegan forros, se prensan capas, se afinan bordes, y el cuero se vuelve una pieza estructural, ya no es piel, es material técnico que debe doblar sin abrirse, coser sin romperse y resistir uso diario sin perder el relieve. La costura es otra capa de control, puntadas rectas, tensión exacta, agujas que no rasguen el material, y cuando el producto es de lujo se nota en el borde, porque el borde se pinta, se sella, se lija fino, se vuelve a pintar, se pule, se repite, y esa repetición no es capricho, es lo que evita que el cuero se abra con el tiempo. Y también es lo que da esa apariencia limpia que diferencia un accesorio caro de uno común, aunque ambos tengan el mismo material. Si el destino son botas, el proceso se vuelve todavía más duro, el cuero se corta por paneles, se prepara la puntera, el empeine, la caña, se ensamblan piezas con costuras fuertes, se moldean sobre la horma, se ajusta tensión, se pega y se cose la suela, se refuerzan talones, y se revisa cada unión, porque el cocodrilo no se comporta igual que otros cueros. Su relieve natural puede marcarse o deformarse si se aprieta mal, por eso la mano de obra especializada pesa tanto como el material. En paralelo, la planta mantiene su lógica sanitaria y de residuos. Nada de esto puede operar sin limpieza constante, drenajes, lavado a presión, control de olores, separación de orgánicos, tratamiento de aguas y protocolos de seguridad para trabajadores, y esa parte también es parte del mensaje. El proceso crudo no es solo lo que se ve, es lo que se gestiona para que no se convierta en un problema ambiental o de salud, porque una industria basada en control de fauna solo es defendible si demuestra orden y responsabilidad. Y mientras adentro se cose y se pule, afuera el motivo original sigue existiendo, canales donde un cocodrilo grande puede aparecer cerca de una casa, de un muelle, de un corral, de una zona donde la gente baja a pescar o a revisar bombas de agua. Por eso el control se enfoca en riesgo, animales acostumbrados a zonas humanas, puntos donde ya hubo incidentes o señales claras de peligro, y cuando se hace bien, reduce la probabilidad de un encuentro grave y también reduce pérdidas en granjas donde el agua atrae vida silvestre y esa vida silvestre puede volverse un problema. Hay un detalle que explica por qué muchas regiones prefieren esta cadena completa en lugar de simplemente retirar animales y ya, y es que el aprovechamiento crea un circuito de valor, la carne alimenta un mercado, la piel sostiene talleres y marcas, la planta sostiene empleo y logística, y esa economía hace posible mantener personal, permisos, inspecciones y protocolos. Sin ese circuito, el control puede volverse irregular, más caro para el Estado o para la comunidad, y menos controlado, y ahí es donde nacen los problemas. Por eso cuando alguien ve una billetera o unas botas de cocodrilo y solo piensa en lujo, se pierde la mitad de la historia, porque en lugares donde este proceso es común, ese lujo es el último eslabón de una cadena que empezó como una medida para proteger personas y granjas, y que se sostiene porque dentro de la planta se convirtió en un método industrial donde cada parte se aprovecha, cada paso se controla y cada decisión busca que el resultado no sea desperdicio sino un flujo completo, desde el control en el agua hasta el producto terminado en una vitrina. Al final lo que sostiene todo este circuito no es el impacto de la imagen sino la lógica del territorio. En el sur de Florida y en la costa del Golfo el agua está en todas partes,
canales de drenaje, estanques de riego, pantanos y bordes de ranchos, y cuando un cocodrilo grande se instala cerca de zonas humanas el riesgo no es teórico, es real. Por eso el control autorizado existe para cortar conductas peligrosas antes de que haya un ataque, antes de que una familia pierda animales, antes de que una granja acumule daños que se repiten cada temporada. Ese es el punto que mucha gente no conecta. El control no se plantea como trofeo sino como gestión, con permisos, reglas, registro y destino, y ahí la planta se vuelve el puente entre seguridad y aprovechamiento, porque si un animal debe ser retirado por riesgo, lo responsable es que el proceso sea limpio, trazable y completo, que la carne sea tratada con cadena de frío, inspección y empaque correcto, y que la piel sea manejada con precisión para entrar a curado y curtido sin degradarse. Cuando el sistema está bien diseñado, cada área sabe su papel, recepción y registro, separación de flujos, higiene, tratamiento de residuos, control de calidad, distribución, y luego el tramo final donde el cuero se convierte en producto, corte, refuerzo, costura, acabado, revisión, ahí nace el lujo. No por una palabra en una etiqueta, sino por una serie de decisiones técnicas que reducen defectos y aumentan durabilidad, y ese mismo rigor es el que evita que una industria basada en control de fauna se convierta en desorden. Por eso esta historia se entiende mejor cuando la miras de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Afuera hay granjas, canales, gente trabajando cerca del agua, pérdidas posibles y accidentes evitables. Adentro hay protocolos, limpieza, tiempos controlados y un uso completo del recurso. Y al final lo que sale de una planta no es solo carne empacada o cuero brillante, es la prueba de que una región puede enfrentar un problema real con un enfoque práctico, reducir riesgo, reducir desperdicio y transformar una intervención necesaria en una cadena formal que sostiene empleo, inspección y responsabilidad.